Saludos, te habla la comisionada electoral alterna de Proyecto de Dignidad, de Yanira Roque, y en este momento voy a compartir contigo lo que es el manual de funcionarios de voto ausente y adelantado. Así que vamos por aquí. Esta es la portada. Este manual fue diseñado exclusivamente para el 2024, para estas elecciones. Y vas viendo por aquí cómo tienen la tabla de contenido. Vamos a estar hablando de el mensaje de bienvenida, cualidades de nuestro equipo, sugerencias, definiciones, equipos electorales, sistemas electorales, el propósito del voto especial, las formas de solicitar la devolución de las papeletas y vamos a estar hablando de requisitos, categorías y etcétera para voto ausente, voto adelantado, voto domicilio, voto confinado, voto hospital, además de los materiales de referencia. ¿Ok? Aquí quiero leerte la bienvenida porque quiero que conozcas el pensar de nuestro equipo. Y dice que el proceso más importante para el futuro de una nación es el proceso eleccionario. Y por eso queremos agradecerte que hayas tenido la valentía de aceptar el reto para formar parte de nuestro gran equipo de trabajo. Somos gente esforzada, luchadora, dispuesta a dar el todo por Puerto Rico, que decidimos hacer algo positivo por nuestro país. En este manual encontrarás mucha información importante para poder ejecutar tus funciones de manera efectiva y eficiente durante este periodo eleccionario. Estúdialo con calma y déjanos saber cualquier pregunta. Queremos que sepas que contamos contigo y que tú cuentas con nosotros. Juntos vamos a cambiar el rumbo de Puerto Rico. Bienvenidos al equipo ganador. Aquí tenemos las cualidades de nuestro equipo, entre las muchas, porque solamente estamos compartiendo estas que son importantes para el proceso eleccionario. Una de ellas es lealtad. Nuestros comisionados locales, oficiales de inscripción, funcionarios, defienden no solo las posturas de Proyecto Dignidad, sino que defienden la justicia, la transparencia, la integridad y los valores que nos identifican como pueblo conservador. Eso es una de nuestras funciones más importantes. La confiabilidad es otra cualidad importante porque implica que podemos contar con esa persona. Necesitamos saber que en un evento tan vital para el futuro de Puerto Rico como es este, podemos contar contigo y que nuestros funcionarios y comisionados van a decir presente en el momento en que se les convoque. Otra cualidad sumamente importante es la integridad. Esta cualidad significa que esa persona va a hacer y a decir lo correcto sin importar las circunstancias. Y esto es muy importante porque va a haber circunstancias en las que vas a tener que pararte firme en una determinación, no importa la oposición que se levante. Ok, aquí tenemos algunas de las sugerencias que compartimos con nuestro equipo para el día del evento o la ruta, sea domicilio, hospital confinado o el colegio regular. Primero, recomendamos que lleguen media hora antes de la hora en que les citaron. ¿Por qué? Porque cuando uno llega tarde, llega con prisa, llega de mal humor, no te da tiempo de conocer al equipo, quién es de qué partido, quién va a estar en qué área. Además de que si llegas tarde, perdemos el derecho a la representación en esa ruta o en esa mesa. Es bien importante aquí llegar temprano, es vital. Si no llegamos temprano, perdemos el derecho a la representación. Entonces, te van a pedir que llegues con el nombramiento en mano, le hemos entregado algunos ya, los nombramientos a los comisionados locales, para que esos comisionados locales los repartan a los coordinadores de unidad. Estos próximos 3 puntos son bien importantes. Calma, observa, comunica. La prisa nos lleva a cometer errores. Vas a encontrarte con gente que te van a querer presionar a que hagas las cosas rápido, a las millas, avanza que estamos tarde, para que no analices y no pienses. Es muy importante. Napoleón dijo, vísteme despacio, que tengo prisa. La prisa nos lleva a cometer errores y si alguien te quiere jorar o acelerar, compañero, la prisa nos lleva a cometer errores. 2 segundos más o 2 segundos menos no van a hacer diferencia ninguna, ¿ok? Así que con calma, con calma. Observa. Antes de comentar, observa. Antes de opinar, pregunta. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces pensamos que alguien está haciendo algo de una manera por una razón y es por otra razón. Ahora, es preferible tener todos los elementos de juicio antes de tomar una decisión, pero si tú estás claro en que algo está mal hecho, está mal hecho. Está mal hecho. Y eso nos lleva a la próxima que dice comunica. Si tú tienes dudas, pregunta. Si entiendes que algo no está correcto, comunícalo a tu supervisor.
Vamos a hablar de la cadena de mando más adelante, pero es bien importante que no tengas miedo de expresar ni de comunicar. De la manera de respeto, de la manera cordial, con calma, pero comunica. ¿Okay? Es sumamente importante decir algo a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Hay cosas en el proceso electoral que si no las dices en el momento, si las dices después, si las dices cuando ya se escribió el acta de incidencia, si la dices cuando ya se cerró el maletín, cuando ya pasó el momento, ya no podemos hacer nada al respecto. Bien importante que se comuniquen las cosas a tiempo. Quiero compartir contigo unas definiciones de lo que es voto especial para que cuando las escuches no andes perdido. Adjudicación es el proceso de adjudicarle ese voto a ese candidato, alternativa o propuesta. Y esa adjudicación se da en el escrutinio general luego de procesadas y validadas todas las papeletas. El proceso de grabación es un proceso que se da en Java y es para grabar las solicitudes de voto adelantado y ausente. Grabar es, por ponerlo de una manera sencilla, es entrarlo en el sistema. Y el escrutinio, del cual vas a escuchar hablar mucho en estas próximas semanas, es el conteo o cómputo de votos que se realiza al finalizar el proceso electoral. En otras palabras, es un tipo de recuento de votos, sea en una elección o en un referéndum, y es propio de la democracia. Este proceso es fundamental para determinar que los resultados finales son los reales. Existen dos tipos de escrutinio, uno manual y uno electrónico. El escrutinio se hace en Puerto Rico electrónico, pero vas a ver que en el colegio se hace un escrutinio de los votos de ese colegio, del cual vamos a hablar en el manual de adiestramiento de funcionarios para el escrutinio, el cual les vamos a compartir más adelante. La máquina de escrutinio es la máquina que se utiliza para contar los votos en cada papeleta, tabularlos y adjudicarlos. Esta máquina está programada para contabilizar esos votos que hay en cada papeleta y crea una cinta o un tipo de recibo, que es el acta de colegio. En esa acta de colegio se desglosan los votos que recibió cada candidato en esta adjudicación. Este sistema sustituye lo que antes conocían como un tally o el conteo a palito. Todo eso se sustituye con esta máquina de escrutinio. El otro equipo electoral, son dos equipos electorales que se utilizan en el colegio. El otro equipo es el Electronic Poll Book. Es el registro electrónico de electores, que si estás en voto a domicilio es una tableta y si estás en el colegio regular es una laptop. Este equipo contiene el listado con los datos de todos los electores calificados para votar en ese colegio o centro de votación. Su función es llevar el control de la identificación, registro y asistencia de los electores y funcionarios asignados a ese colegio. Este sistema sustituye las listas de votación, aunque como resguardo o backup se creó una lista de votación que va a estar en la comisión local o en la unidad, dependiendo de dónde estés. Y esa lista va a ser el backup en caso de que el e-poll book deje de funcionar o por alguna razón se dañe. ¿Okay? Entonces, el otro sistema electoral, y este sistema electoral tiene que ver con Java, que es el voto adelantado, es eJava. Este eJava es un sistema electrónico que administra el voto ausente y adelantado. Tiene la función de recibir, procesar y aprobar las solicitudes, tanto de voto adelantado como ausente, enviar, recibir y aprobar las papeletas y crear informes según se les solicite. El ERE es otro de los sistemas creados en la comisión y este sistema lo que hace es indirectamente sustituir la HIP. Porque el elector, quien es dueño de su registro electoral, puede en su casa, en cualquier momento, en el celular, en la computadora, puede entrar y hacer cambios a su registro electoral. Puede cambiar su dirección, puede reactivarse, puede inscribirse por primera vez o puede hacer cualquier gestión que necesite hacer. Ya no tiene que ir a la HIP, puede hacerla por el ERE. ¿Cuál es el propósito del voto ausente y adelantado, que es lo que estamos trabajando hoy? El propósito del voto ausente y adelantado es garantizar el derecho al voto de los electores inscritos, activos y domiciliados en Puerto Rico. Tiene que cumplir con esos 3 requisitos. Y en el caso de voto adelantado es que el día de la votación confronten barreras o dificultades para asistir a su centro de votación.
Eso es voto adelantado. En el caso de voto ausente, son electores que anticipan que estarán físicamente fuera de Puerto Rico el día de la votación. Así que voto adelantado, no puedo llegar al colegio. Voto ausente, no voy a estar físicamente en Puerto Rico. ¿Cómo se solicitan? Tú puedes solicitar a través del formato electrónico que es IJAVA, la aplicación que les acabo de mencionar, o el formulario impreso en la HIP, en el correo postal o por correo electrónico. En todo caso, sea que hayas solicitado en la HIP por el leer en IJAVA o hayas solicitado por correo electrónico, en cualquiera de esos casos, el elector tiene que devolver las papeletas votadas por correo postal a la comisión. No se aceptan papeletas de ninguna otra manera que no sea por medio del correo postal. Y ese sobre tiene que estar sellado con la fecha a más tardar el día de la elección. Ok, ahora entramos en lo que es voto ausente. Los requisitos de voto ausente es ser elector inscrito, activo y domiciliado en Puerto Rico, usar el formulario aprobado por la comisión, sea electrónico o impreso, completar la solicitud en todas sus partes y firmarla, firmar el juramento donde declara que físicamente estará fuera de Puerto Rico el día de la elección y devolver las papeletas por correo postal con un juramento firmado y copia de la identificación. El propósito del juramento y la identificación es asegurarnos que quien solicitó el voto adelantado o ausente es la persona que está enviando esas papeletas, que no alguna otra persona agarró las papeletas, votó por él y las entregó, y las envió o las echó por correo. Ok, ¿cuál es el proceso operacional para voto ausente? En el caso de voto ausente, JAVA recibe la solicitud del elector, sea por correo postal o electrónico. Se valida la información en la solicitud contra la información que está en el registro electoral y una vez se aprueba esta solicitud, envían las papeletas, sea por correo postal o por correo electrónico. Por correo electrónico no se envían papeletas, le envían un enlace que el elector abre, descarga las papeletas, imprime las papeletas y las devuelve por correo postal. El elector devuelve las papeletas con el juramento, copia de su identificación válida y una vez se reciben en la JAVA se valida. Ok, fechas importantes. Ya pasó la del 21 de septiembre, que fue el cierre de solicitud de voto ausente y el cierre del Registro General de Electores. ¿Por qué les comparto esta fecha? Porque los que estén trabajando en JAVA, si ven una solicitud que tiene una fecha después del 21 de septiembre, no es válida. ¿Ok? Y la otra fecha importante es que el 5 de noviembre es la última fecha que puede tener el matasellos en el sobre de las papeletas para devolver esas papeletas a la comisión. O sea, el elector tiene que haber ido al correo postal antes del 5 de noviembre que le sellen el sobre de esas papeletas para devolverlo. Ok. Es bien importante que el elector tiene que haber solicitado voto ausente utilizando el ERE o entregando el formulario en la HIP, porque no se le pueden enviar papeletas al elector sin haber recibido una solicitud del elector. Y esto es sumamente importante porque si yo no tengo una solicitud, yo no puedo enviar papeletas. Y aquí esto se presta para lo que les dije al principio: avanza, la prisa, no verifiques, no chequees, simplemente corre, dale, que estamos tarde, y que se estén enviando papeletas o recibiendo papeletas de electores que nunca solicitaron voto ausente o adelantado. Esto es sumamente importante. Y una vez el elector solicita voto ausente o adelantado, el elector queda excluido de la lista de votación de su colegio y no podrá votar en su colegio regular. Esto es sumamente importante también, porque hay personas que solicitan el voto adelantado y después cambian de opinión o se arrepienten o alguien le dijo que lo hiciera y después decidieron que no. Ya no pueden votar en su colegio regular, ¿ok? Tienen que ir a votar al colegio de añadido a mano si es que deciden ir a votar. Y en ese colegio de añadido a mano tienen que justificar por qué solicitaron voto ausente o adelantado y ahora no van a votar por voto ausente o adelantado, van a votar en el colegio de añadido a mano. Se le explica al elector: usted está entregando estas papeletas, firma un juramento donde aclara que tiene bien presente el hecho de que si se descubriera que intentó hacer un doble voto, le van a aplicar las penalidades y multas que establece la ley.
Y ese voto, si es que se decide que es válido, se adjudica en el escrutinio general, no se adjudica antes. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el voto adelantado. El voto adelantado igualmente tiene requisitos. Tiene que ser elector activo, inscrito, domiciliado en Puerto Rico, usar el formulario que provee la comisión, completar y firmar la solicitud que contiene ese juramento y cualificar para una de las categorías de voto adelantado que les voy a explicar más adelante. En este caso, tiene que devolver las papeletas a la comisión por correo postal con copia de la identificación válida. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las categorías de voto adelantado? Elector en trabajo, elector candidato, cuidador único, elector viajero, elector hospitalizado, elector confinado, impedimento físico, casa de alojamiento, voto domicilio. ¿Por qué no está la categoría de 60 años? Porque 60 años no es una categoría. Esa categoría se creó en el 2020 para los electores que por preocupaciones del COVID y el distanciamiento social no querían ir al colegio, pero esa categoría adicional que se creó en esta elección, habíamos determinado eliminarla, pero pues decisión de la presidenta fue dejarla con el disclaimer, el requisito de que tiene que ser una persona que confronta barreras para llegar al colegio. Lamentablemente, los demás partidos simplemente le dieron ese acceso a todo el mundo sin tomar en consideración que tiene que ser una persona que tiene barreras para llegar al colegio. Y en esa categoría nada más tenemos casi 75,000 votos, solamente en esa categoría de 60 años o más, que probablemente no hubiesen solicitado voto a domicilio si se hubiese tenido claro que ese voto es solamente para las personas que no pueden llegar físicamente al colegio por alguna limitación o barrera. Por lo tanto, esa categoría no está en el código, pero lamentablemente pues se impuso en este año, en estas elecciones, y ha complicado bastante el voto a domicilio y el voto adelantado. Entonces, nuevamente les comparto la fecha límite para el voto adelantado fue el 16 de septiembre. ¿Por qué se los estoy compartiendo ahora? Porque si ven una solicitud que tiene fecha después del 16 de septiembre, esa solicitud no es válida, porque la fecha límite fue el 16 de septiembre. Igualmente, el elector tiene que utilizar el formulario. Tampoco pueden enviar papeletas sin haber mediado una solicitud del elector. Es muy importante que para toda papeleta tiene que haber una solicitud del elector. No pueden haber papeletas que no estén amarradas a una solicitud de un elector. Y una vez el elector solicita voto ausente o adelantado, les repito, queda excluido de la lista de votación de su colegio, no va a poder votar en su colegio regular. Si decide hacerlo porque ya no cualifica para voto adelantado o voto ausente, le cancelaron el viaje, le cancelaron la cirugía, la situación que sea, puede ir a votar solamente en el colegio de añadidos a mano con las debidas salvaguardas. Y ese voto solo se contabiliza en el escrutinio general. La logística operacional de voto adelantado, operaciones electorales, solicita el material electoral y esto incluye las papeletas, los maletines, las urnas, las casetas, los sobres, las actas. Es una cantidad gigantesca de material. Se crean juntas en balance para montar estos maletines por unidad electoral y estos maletines se guardan en bóveda hasta la fecha en que los camiones van a salir a entregarlos. Los carreros designados o los choferes designados hacen la ruta con estos maletines en junta de balance, escoltados por la policía de Puerto Rico. Se entregan los maletines en el cuartel designado a la junta de balance de la comisión local para ser custodiados hasta el día del evento. Aquí tenemos el flujograma de las rutas. La Comisión Estatal de Elecciones tiene dos edificios. Uno es el edificio administrativo, donde están todas las oficinas de los comisionados, secretaría y etcétera. Y tenemos un edificio que lo conocemos como operaciones electorales. Es un gigantesco almacén. Y en ese almacén es que se alojan todo el material electoral. Ahora, de ese almacén es que salen las rutas
Les acabo de hablar de que preparan los maletines. Esa línea de ensamblaje son unas máquinas que montan para ensamblar estos maletines por colegio. Y estos maletines se montan en unos camiones. Esas rutas de acarreo se programan antes y llegan estos camiones a recoger sus materiales. Cada camión tiene una ruta específica con escolta de la Policía de Puerto Rico para llegar al cuartel designado, y en ese cuartel designado la comisión local recibe el material y lo resguardan. Ese material duerme custodiado en el cuartel de la policía hasta que la comisión local lo recoge para entregarlo en la JIP o el local precintal. Esa JIP o local precintal a su vez lo distribuye a las rutas de domicilio, rutas de instituciones penales o rutas de hospitales. El organigrama precintal, dentro del precinto, la estructura electoral en Puerto Rico es distrito senatorial, distrito representativo, municipio, precinto, unidad y colegio. El colegio es el salón de clases. La unidad es el centro de votación, que puede ser una escuela, un colegio, pero el precinto es la estructura electoral que preside la comisión local. La comisión local es quien tiene, por decirlo así, el control de ese precinto. Por lo tanto, la comisión local es quien es responsable de recibir este material, custodiar este material, organizar las rutas que las van a llevar a cabo los funcionarios de colegio. Cada ruta lleva una junta de colegio y una junta es un grupo de personas que representan diferentes partidos. Por ejemplo, si hay 5 partidos, una junta de colegio es un representante de cada uno de los 5 partidos. ¿Cuáles son las funciones electorales de esta comisión local? Además de cualquier otra función que se pueda determinar, las comisiones, en este caso es el comisionado de cada partido, es quien recluta y adiestra a los funcionarios de colegio y de las unidades electorales. Esto se hace en conjunto con todo el equipo de trabajo. La comisión local es quien recibe, custodia, distribuye y devuelve el material electoral. Seleccionan los centros de votación, ya eso se hizo. Coordinan la vigilancia, apertura y cierre de los centros de votación. Certifican el escrutinio del precinto, supervisan la JIP en algunos casos y constituyen, dirigen y supervisan las subcomisiones locales que son integradas por los comisionados alternos y auxilian esa comisión local. Aquí tienen un breve resumen, una infográfica de las funciones de la comisión local dividida entre antes, durante y después de la elección. Lo que está tapado por la parte de la imagen de la cámara es el antes. Ya les hablé de reclutar y adiestrar, seleccionar los centros, coordinar la vigilancia de los centros de votación, recibir y custodiar el material electoral. Igualmente, la Junta de Colegio tiene sus funciones. Todas estas funciones están tanto en el Código Electoral como en el reglamento, específicamente sea de voto adelantado y ausente o sea de la elección, igual que en los manuales. Aquí en la Comisión Estatal de Elecciones todo se hace basado en reglamento y manual. No hay espacio para nadie ponerse a inventarse nada. Tiene que estar escrito en el reglamento o el manual. La Junta de Colegio de Votación, en este caso, son los que van a ir a hacer la ruta de domicilio. Como mínimo se compone de un inspector y un secretario de cada partido. La preside el inspector del partido de mayoría. Eso no quiere decir que los demás son invisibles. Eso solo quiere decir que dirige la conversación que se tiene sobre los procesos, pero no quiere decir que la opinión de los demás no vale nada. ¿Okay? Bien importante, ustedes están parte de esa junta como lo son todos los demás partidos. Entonces, esta junta tiene unas funciones específicas y es, en el caso del voto a domicilio, llegan a la casa del elector, verifican la identificación, buscan su nombre en el Electronic Poll Book o en la lista de votación si el Electronic Poll Book fallara, comparan la identificación contra la información en el EPB, verifican si no ha sido entintado. Si no ha sido entintado, le toman la firma en el EPB, que es el Electronic Poll Book, le entregan el Sharpie y las papeletas, le orientan de ser necesario en junta de balance y cualquier otra función que le asigne la comisión local.
Igualmente tienen antes, durante y después. Antes reciben y verifican el material electoral, inspeccionan su colegio si están en el colegio regular. Ya les comenté que es presidida por el inspector del partido de mayoría. Las funciones que están apuntadas aquí van a depender de cuántos funcionarios llegaron para hacer esa junta de balance. Porque si solamente hay 2 funcionarios, pues ok, tú verifica el entintado, yo le pido el ID, tú lo buscas en el Electronic Poll Book, yo le doy el Sharpie con las papeletas. Va a depender de cuántos funcionarios llegaron. Por lo tanto, cualquiera de estas funciones le puede tocar. Y luego del evento eleccionario o la ruta, en el caso de voto a domicilio, cierran el colegio, certifican el escrutinio, devuelven el material electoral. Esto es algo bien sencillo. Puntos importantes, y estos puntos son sumamente importantes. Ojos puestos en el maletín todo el tiempo. El maletín contiene el material electoral y tiene que ir en el baúl del vehículo del inspector del primer partido. Y si el inspector del primer partido decide que no quiere que más nadie se monte con él en el vehículo, tremendo, yo voy a seguirte, no te voy a perder ni pie ni pisada, no te comas ninguna luz roja, y vamos a llegar juntos a donde quiera que vaya este material. Por lo tanto, es bien importante que no le quiten los ojos de encima. Una funcionaria me contó que el funcionario del primer partido metió el maletín con el material electoral en su baúl, se perdió y llegó al sitio 1 hora después. Esas papeletas estuvieron perdidas 1 hora y nadie sabe qué pasó con ellas. Por lo tanto, ojos puestos en el maletín todo el tiempo. Es obligatorio utilizar el Electronic Poll Book. Eso significa que si alguien dice, yo no voy a usar eso, usted le diría, bueno, lo que pasa es que el código electoral nos obliga a usarlo, no es opcional. Por lo tanto, si tienen alguna situación, y esto lo voy a mencionar más adelante, cualquier situación, uno que se puso difícil, uno que no quiere usar el e-poll book, usted elévelo. Por eso les mencioné que hay una cadena de mando. Si tú eres el funcionario de colegio, tú tienes un coordinador de unidad. Si tú eres coordinador de unidad, tú tienes un comisionado local. Y si tú eres comisionado local, tú tienes un comisionado electoral en la Comisión Estatal de Elecciones. Por lo tanto, no tenemos que ponernos a pelear con nadie. Elévalo al próximo nivel. No hay ningún problema. Tú no quieres, dame un segundito, déjame llamar a mi coordinador, déjame llamar a mi comisionado. Dame un momentito. No, que no tienes que llamar a nadie. Sí, yo tengo que llamar porque esas son las instrucciones que yo tengo. No tiene que ponerse a pelear con nadie, no tiene que discutir con nadie, irse a pico con nadie, elévelo al próximo nivel de mando, ¿ok? Bien importante, bajo ningún concepto podrá recogerse el voto adelantado sin balance electoral. Si alguien le dice, es que nosotros siempre lo hemos hecho así, yo me voy por un lado con una lista y aquel se va por el otro lado con la otra, pues no, eso no es así. El voto se tiene que recoger en balance electoral. Repito, cualquier situación, elévela. No solo elévela. Cuando estén escribiendo el acta de incidencias, esa acta de incidencias lleva todo lo que sucedió en esa ruta y cualquier anomalía que sucedió en la ruta, cualquier cosa que hicieron fuera de lo que se supone que sucede en la ruta, usted tiene el derecho de anotarlo en esa acta de incidencia. No solo tiene el derecho, tiene la obligación. Inclusive, si el espacio es pequeño y no cabe todo lo que usted quiere escribir, llévese una libretita de papel o busque un papel en blanco por ahí y usted tiene el derecho de ponerle un anejo a esa acta de incidencia donde usted va a escribir todo lo que pasó. Y si alguien le dice, tú no puedes poner eso en el acta de incidencias, compañero, es mi escrito, yo puedo poner lo que yo quiera. Si usted no está de acuerdo, usted haga su escrito y ponga lo que usted entienda. Punto. No tienen que pelear con nadie, ¿ok? Esto es bien importante en la ruta de voto a domicilio, pendientes de comentarios de funcionarios de otros partidos. Recuerda que tenemos muchos electores que eran de otro partido y a lo mejor el mismo de otro partido que está contigo en la ruta fue a recogerle el voto a ese elector cuando era del otro partido. Así que pendientes si algún comentario, por más mínimo que sea, mano, tú, mira, traidor, vendido, whatever. Usted lo que le tiene que decir es, compañero, nosotros vinimos aquí a recoger un voto, nada más. Y ya. Si se pone bien difícil, póngalo en el acta, comuníquelo a su coordinador de unidad o a su comisionado local, ¿ok? Tranquilos. Punto
Último punto en esta página y bien importante, es que todos son bien importantes. Se nos va la vida en estas elecciones. Las papeletas no se mueven y no se tocan si no es en junta de balance, especialmente las papeletas extra y sobrantes. Que nadie por su cuenta tome papeletas adicionales, que nadie por su cuenta agarró unas papeletas y mágicamente desaparecieron. Las papeletas nadie las toca si no es en balance, ¿ok? Sumamente importante. Ahora vamos a hablar más a fondo de lo que es el voto a domicilio. Las rutas de voto a domicilio pueden empezar o el 26 de octubre o el 23 de octubre. Va a depender de cuántos electores tiene la ruta. Hay rutas que van a tener que empezar antes porque tienen demasiados electores. Por lo tanto, usted prepárese el 23 o el 26 de octubre listos para iniciar la ruta de voto a domicilio. Y deben cerrar en o antes del 4 de noviembre, porque ya el 4 de noviembre estamos corriendo voto hospital. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el proceso de voto a domicilio? Y esto se los voy a leer resumidamente bien rapidito, porque este manual que yo les estoy presentando aquí ya lo tenemos listo, ya nos llegó, se los vamos a compartir a todos los funcionarios de ruta y a todos los comisionados locales. Pero solamente estoy creando este video para aquellos que no pudieron llegar al adiestramiento, pues puedan con calmita sentarse a ver el video y puedan ubicarse. Yo sé que hay mucha gente que nunca en su vida ha sido funcionario de colegio, que se sienten medio asustaditos porque yo nunca he hecho esto, pero tranquilo porque te vamos a dar el material, el equipo, el apoyo. Tienes un equipo de trabajo detrás de ti, no vas a estar solo en este proceso, ¿ok? Por lo tanto, vámonos al proceso de voto a domicilio antes de la ruta. Primero se constituye la junta. Acuérdate que todo aquí corre como junta. Nadie solo, nadie por allá por su lado haciendo lo que le dé la gana. Junta de balance. Y esa junta de balance presenta a cada funcionario su certificado de nombramiento, salen en junta de balance a recoger el voto a domicilio, reciben esos maletines en junta de balance, la comisión los recibe, la comisión local los recibe de la Comisión Estatal de Elecciones y esa comisión local lo traspasa a esa junta que va a estar corriendo esa ruta de voto a domicilio. Acta de incidencias diarias. Esa acta se empieza a complementar desde que se abre el maletín hasta que se cierra el maletín. Ahí va todo. ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora abrimos el maletín? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Quién dijo y quién no dijo? Va todo. Se selecciona el vehículo. La Junta se tiene que poner de acuerdo para escoger en qué vehículos o vehículos se hará la ruta, siempre asegurando que el material electoral es custodiado por todos los integrantes de la Junta en todo momento. El que preside la Junta no puede decir, no, yo tengo custodia sola del material. No. La Junta tiene custodia del material, no una sola persona, no importa de qué partido sea, ¿ok? Contactos. Y esto es bien importante. Le voy a decir que esto es bien importante como 100 veces hoy. Esto es bien importante. Cada integrante de la Junta debe asegurarse de tener los números de contacto de sus comisionados locales, de su oficial en la JIP. Tenemos oficiales en la JIP. Yes, tenemos oficiales en la JIP. Y de todas las personas que son parte de esa ruta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le pase, usted puede llamar, llama a su comisionado local, llama al coordinador de unidad, llama a quien tenga que llamar. Y el paso 7 es el comienzo de la ruta. La ruta comienza a las 9 de la mañana, luego de establecida la ruta y verificados los materiales. Durante la ruta, llegan al domicilio, se identifican con el elector o el familiar. Si el elector no está en la casa, se le deja la tarjeta del aviso de visita con el teléfono contacto y la fecha de la segunda visita. Es necesario que nos aseguremos que se le garantiza al elector el derecho al voto libremente, sin coacción, sin intimidación. Toda pregunta que el elector haga será contestada ante la Junta. Un solo funcionario, no importa de qué partido sea, no puede orientar al elector excepto si el elector así lo pide. Si el elector dice, no, ustedes son todos los demás unos pillos, yo solamente quiero que me oriente el de mi partido, pues los demás se tienen que echar para atrás y entonces el de ese partido es quien va a orientar a ese elector. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a desaparecer, usted se queda en el área, pero quien orienta al elector es ese funcionario que el elector escogió. Me han hecho preguntas en cuanto a qué pasa si el elector
es obvio que no está cualificado para votar. En estos casos, si usted está seguro, usted lo consulta con los demás miembros de la Junta. Dice, ven acá, yo como que veo que el elector no está, y no estoy hablando, déjame aclarar algo, no estoy hablando de que tenga una limitación física, estoy hablando de que tenga una limitación mental. Que usted ve que quien está votando por el elector es el cuidador, el hijo, el sobrino, el nieto. Si usted ve alguna intimidación, alguna coacción, dígalo. Y más adelante le voy a compartir los pasos de cómo trabajar esos casos. Verificación del entintado. Utilizando la lámpara, el funcionario designado verifica que el elector no ha sido entintado. El funcionario designado verifica la identificación. El funcionario designado busca en el EPB o la lista al elector. Estos son diferentes funcionarios dependiendo de cuántos funcionarios llegaron a la ruta. Una vez se confirma la identidad, el elector firma en el EPB, se le entinta el dedo, la junta iniciala las papeletas, cada funcionario. Se le entregan las papeletas y el Sharpie al elector, se monta la mampara, se le entrega el sobre número 1. Si el elector daña una papeleta, el elector tiene derecho hasta un máximo de 2 papeletas, no más de ahí, ¿ok? Y se le explica al elector, si dañó la primera papeleta, tiene derecho a una más, no más de ahí. Y una vez el elector termina de ejercer su derecho al voto, el elector tiene que colocar las papeletas votadas dentro de este sobre y sellar el sobre. Si el sobre no está sellado, se aseguran de que lo selle, ¿ok? El elector sella el sobre, ese sobre se deposita en una bolsa plástica designada para las papeletas votadas. Y aquí vamos al paso que les mencioné ahorita. Si algún funcionario tiene la sospecha fundada de que el elector no está votando libre y voluntariamente, puede objetar el voto en el acta de voto con objeción. Y esa papeleta se coloca dentro del sobre número 11 que se le entrega a la comisión local. Okay. El cierre de la ruta de voto domicilio. La Junta termina con el último elector a las 5 de la tarde. Si ustedes tenían, un ejemplo, 100 electores en la ruta y el día 1 terminaron de atender 20, le quedan 80 por atender, ustedes van a cerrar el e-poll book, pero lo van a poner en pausa. El e-poll book tiene un botón para pausar la elección, precisamente tomando en consideración que las rutas de voto a domicilio van a tomar más de un día. Pausan ese EPB, terminan la ruta de ese día, regresan al centro de mando. Utilizando ese EPB, cuentan la cantidad de electores que atendieron durante el día versus la cantidad de sobres. Se aseguran de contar todos los sobres, se aseguran que tienen todas las actas. Si se atendieron casas de alojamiento, se aseguran que contaron todos los sobres de las casas de alojamiento. Si hubo voto por teléfono, se aseguran de incluir los sobres de voto por teléfono. Se completa el acta con todos los resultados, las incidencias de lo que sucedió. Una vez se completa todo este proceso, se procede con la adjudicación de votos. Ahora, la adjudicación de votos va a depender de cuántos electores tengan en la ruta. Si deciden como junta que van a tomar los últimos 2 días de la ruta para hacer este proceso de adjudicación, que es pasar esas papeletas por la máquina de escrutinio para que la máquina los adjudique, toman la determinación, dependiendo de cuántos electores tuvieron en esa ruta, de en qué momento van a pasar ese proceso de adjudicación. Y una vez todo esto se concluye, entonces es que se cierra la elección en el Electronic Poll Book y se genera el informe de cierre. Es bien importante que no cierren ese e-poll book hasta que hayan atendido el último voto del último elector, porque si lo hacen, los demás electores se quedaron sin votar. Una vez un e-poll book se cierra, no abre, por nada, no abre. Por lo tanto, pausa al final del día hasta que llegaron a atender el último elector, ahí es que se cierra. Okay. Hay otros videos que atienden este asunto, el uso del e-poll book, el uso de la máquina de escrutinio. Tenemos más videos que atienden específicamente esto. Okay. Entonces, ahora vamos al proceso de adjudicación. Atendimos el proceso de adjudicación. Ahora vamos, al proceso de voto confinado.
En el caso de voto confinado, las rutas de voto confinado se hacen el 3 de noviembre. Ese mismo día, simultáneamente, en todas las cárceles de Puerto Rico se está atendiendo el voto confinado. La logística operacional, primero, y esto se dio a principio de año, la comisión coordina con el DCR, que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el recogido de las solicitudes. Los oficiales de inscripción visitaron las instituciones penales para recoger las solicitudes o inscribir a aquellos electores que no estaban inscritos. Regresan a la JIP, grabaron las solicitudes o las inscripciones en el sistema y entonces el 3 de noviembre salen juntas de colegio que ya se identificaron, ya se establecieron, para recoger el voto en las instituciones penales. Una vez ese voto se recoge, regresan a la JIP o al local precintal a pasar esas papeletas por la máquina de escrutinio y devolver el material electoral a la Comisión Estatal de Elecciones. El horario de votación es el mismo, de 9 a 5, y el proceso es el mismo. Verifican el entintado, verifican la identidad, se les recoge la firma en el poll book si es que dejaron entrar el poll book a la institución, si no, se recogen las listas en papel, se le entregan las papeletas y el Sharpie, se verifica el entintado antes de salir. Ok. Voto hospital igualmente es lo mismo. Las rutas de voto hospital son el 4 de noviembre. Simultáneamente, en todos los hospitales de Puerto Rico se le va a recoger el voto a las personas que están hospitalizadas y que se prevé que no van a estar fuera del hospital el 5 de noviembre. Por lo tanto, a esas personas se les recoge el voto en el hospital. Igualmente, cada junta recoge el material en el local precintal o la JIP, llegan al hospital, se presentan ante la persona encargada, montan el colegio en el área designada o visitan los pisos. Aquí va a depender del hospital. Hay hospitales donde montan en el lobby, en un área, montan el colegio de votación, o en los casos que no puedan bajar estos electores a votar, pues entonces van piso por piso recogiendo el voto. Va a depender. Reciben a los electores, cuando termina el proceso regresan a la JIP o el local precintal y pasan las papeletas por máquina. El proceso es bien similar. Horario de votación 9 a 5 y el proceso es el mismo. Verifican el entintado, verifican la identidad, firman el Electronic Poll Book o lista, entrega de papeletas de Sharpie y verificación del entintado antes de salir. ¿Y cuál es la razón por la cual estamos haciendo todo esto? Estamos haciendo todo esto para que cada voto cuente. Por nuestras familias, por nuestros futuros, por la democracia, por un proceso transparente, un proceso íntegro, un proceso seguro para todo el mundo. Por eso es que estamos aquí hoy, porque queremos que cada voto cuente. Y quiero comentarte que el manual va a tener unos materiales de referencia que los vas a ver, son todas las copias de las actas y los anejos y etcétera. Quiero agradecerte que hayas estado aquí hoy, quiero agradecerte que hayas aceptado el reto de formar parte de este equipo de trabajo. Va a ser un proceso intenso, te lo aviso desde ahora, prepárate mentalmente. Va a ser un proceso intenso, van a ser días largos, pero al final va a quedar esta gran satisfacción de que hicimos todo lo que podíamos hacer por defender nuestros votos, nuestra democracia, nuestros valores y nuestros principios. Así que gracias por estar aquí. Cualquier duda o pregunta, intégrate en los chats, pregunta, que para eso estamos, para servirte. Así que tú cuentas con nosotros y nosotros contamos contigo. Gracias.